En este caso vamos a hablar de un momento por el que vamos a tener que pasar todos, y algunos ya hemos pasado, de los que tenemos mascotas y quienes consideramos que los miembros de la familia no solamente somos los humanos, sino que nuestros perros, nuestros gatos, cualquier animal que forme parte de nuestro día a día, también son miembros de completo derecho de nuestra familia. Y hay que cuidarlos hasta el último momento, y tenemos que aprender también a pasar el duelo que implica que uno de nuestros animales nos deje en el mayor de los casos, por edad, porque ya se hace mayor y porque hay que despedirlo. En este caso vamos a hablar con dos profesionales que vienen a explicarnos un poquito en qué consiste este duelo, cómo podemos pasarlo, y que además nos van a hacer una invitación para un evento que se va a celebrar por primera vez. Es una cumbre virtual que se va a desarrollar en este mes y que además nos va a enseñar a todos a pasar por ese momento, que mejor que llegue tarde que más pronto, porque quienes lo hemos pasado, pues ahí tenemos todavía el nudo. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Os voy a presentar antes de nada Lucía Rodríguez. Lucía, gracias por estar aquí. Gracias. Y también Pilar Muñoz. Pilar, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de realizar esta primera cumbre de este tipo de duelo? Pues después de trabajar durante varios años en un centro oncológico, acompañé a muchas familias en últimos momentos de la vida del animal. Muchos fueron muy bien, pero otros, sin embargo, pues no. Sí. Y entonces, los veterinarios siempre hemos percibido ese sufrimiento y es como algo al que no queremos enfrentarnos. Y en este caso, como siempre ocurría muchas veces, porque era donde ya llegaban los animales en últimos momentos, pues yo misma me vi carente de herramientas para poder acompañar a esa familia. Sí. Y veía muchísimo sufrimiento por parte de las familias, realmente quedaban muy destrozadas. Entonces, bueno, pues se fueron removiendo muchas cosas en esa dirección y me di cuenta que era un tema que no se hablaba. ¿Cierto? ¿Es tabú? Exacto, ya de por sí la muerte humana es un tabú, pues con animales más, cuando además algo bastante incomprendido por la sociedad. Cuando se muere un animal no te dan días en el trabajo, no se entiende que tú realmente estés muy mal, y entre los que conocemos a los animales sí nos comprendemos, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues nada, empezaron un poco a fluir las ideas hasta que bueno, pues me lancé de lleno y desarrollé este evento, que es gratuito. Sí. Y que, bueno, trata toda la parte final de la vida de los animales, el desenlace y el duelo. También. Lucía, es un momento muy complicado y es un momento donde vosotros como profesionales sois también quienes nos tenéis que guiar a nosotros como dueños de esos animales. ¿Cómo se guía un dueño? ¿Cómo se toma esa decisión? Porque muchas veces somos egoístas, como con las personas, ¿no? Que vemos que está sufriendo el animalito, pero decimos, es que no quiero que deje de estar con nosotros. ¿Cómo orientáis vosotros a las personas? Mira, te comento, yo soy veterinaria, no tengo nada que ver con la cumbre del duelo animal, es una cosa que ella hizo, lo que pasa es que la conocí hace relativamente poco, pero conectamos muy rápido, y a raíz de eso, pues surgió lo de hoy, hablar hoy sobre este tema. Yo tengo una clínica veterinaria aquí en Córdoba, Veterinaria Reina se llama, y normalmente aquí estamos muy concienciados con este momento en sí. Es algo, yo he pasado por este momento, entonces es algo que te toca. Aparte que, aunque el dueño no se dé cuenta, el veterinario lo pasa realmente muy mal cuando tiene que realizar o cuando tiene que expresarle al dueño que son los últimos, que ya no se puede hacer nada más. Entonces nosotros, yo personalmente lo que hago normalmente, soy muy luchadora, en mi vida soy muy luchadora y me gusta intentarlo hasta el final. Pero cuando llega al final, pues llega el momento, y es el momento, yo siempre le digo a mis dueños, esto lo vamos a intentar, tú no te preocupes, que cuando yo vea que no hay solución, yo te lo voy a explicar. Y entonces en ese momento le digo, ahora hay que pensar en otras opciones. Y las otras opciones pues entran, si en un momento determinado el animal está sufriendo y lo está pasando mal, pues hay que aplicar otras soluciones. Entonces, es verdad que nosotros siempre le recomendamos que se lo piensen, porque es una solución que no tiene vuelta atrás, que lo mediten, que incluso si ya lo han decidido, que se lleven al animal y se despidan, pasen sus últimas horas, se lo expliquen, lo hablen con ellos y luego después lo realicen. Entonces yo creo que durante todo ese proceso tú vas haciendo que el dueño sea consciente de lo que está pasando, sea consciente de lo que va a hacer y lo decida.
y lo decida con claridad, porque ve que el animal lo está pasando mal y que es la mejor solución que tiene ese momento. Yo realmente para mí lo querría, con lo cual para mis animales pues... Quieres lo mismo que para ti. Exactamente. Por supuesto. Pilar, ¿cuáles son las fases en las que nos encontramos los dueños hasta llegar al duelo? Sí, o sea, digamos que hay como diferentes fases una vez que el animal fallece, que va pasando, o sea, van surgiendo diferentes emociones. O sea, digamos, el duelo de un animal es exactamente igual que el duelo de una persona. O sea, el duelo viene de dolor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la importancia que tiene un animal en una familia, ¿no? Cuando un animal fallece, no solo se rompe ese lazo, sino que de alguna manera vuelven a brotar heridas que esa persona tenía, ¿no? Por ejemplo, una persona mayor que vive solo con su animal y ya pues no tiene hijos, o los hijos ya se fueron de casa, está sola. El vivir con su animal, ya no solo la compañía que le da el animal, sino que es muchas cosas, el sentido de utilidad, el salir a la calle y ya se encuentra con otras personas, vida social. Cuando el animal fallece, vuelven a salir esas heridas, ¿no? Porque de alguna manera ellos son la muestra de amor incondicional y entonces nos reflejan pues lo bonito que es la vida, ¿no? Entonces el duelo está establecido como diferentes fases, hay muchísimos estudios. Hay una doctora, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es muy famosa porque ella fue muy pionera en los cuidados paliativos. Se dio cuenta que en humanas muchos médicos veían esa parte como esta persona ya no tiene solución, pues no lo miramos, y ella sin embargo los miraba. En veterinaria estamos en ocasiones carentes de eso, porque es algo que igual no se le ha dado importancia. Los propios veterinarios pues queremos, con la mejor de las intenciones, salvar a todos los animales que pasen por nuestras manos, ¿no? Pero a veces no es posible, a veces llega al final, y suerte de que pueda llegar al final siendo mayor y no que a lo mejor a veces llega al final en un perro joven, ¿no? Entonces creo que es una parte que es muy necesaria y es una parte en la que no solo hay que tratar lo físico, que por supuesto, pues imagínate un perro viejito pues tiene artrosis, tiene dolores físicos, sino el dolor emocional, el dolor emocional de las familias y del propio animal. O sea, yo siempre pienso que los veterinarios tenemos que tener un poco de psicología, porque hay que tratar con el animal y con la familia en estos momentos. Un poco no, más. Muchísima. Muchísima. Claro que sí. Entonces, bueno, pues cuando se produce el fallecimiento del animal, ahí pues hay como, igual que en humana, pues una fase de negación, una fase de rechazo, una fase de negociación, una fase de depresión y una fase de aceptación. Entonces, claro, van a depender muchísimos factores, desde el vínculo que tienes hacia ese animal hasta la forma en la que ha fallecido. No va a ser el mismo duelo por un accidente que por un animal en el que te has podido despedir, como dice mi compañera, el hecho de que nos podamos despedir de ello no te alivia dolor, pero te da paz. Claro. O sea, sí, se afronta de otra manera, por supuesto. Lo que creo que tenéis las dos muy claro es que hay que darle la mejor vida posible a nuestros animales. Desde que llegan a nuestra casa, ya sea un regalo, ya sea comprado, ya sea adoptado, encontrado en la calle, ya cada uno pues que elija también esa manera de tener a su mascota, pero sí que son un miembro más de la familia, y yo creo que ese mensaje también lo tenemos que lanzar, pero es que son un miembro más de la familia hasta que se van, y la dignidad también tiene que estar para ellos ante todo. Yo siempre digo una cosa, le has dado una buena vida, dale una buena muerte. Claro, claro. Esa frase me encanta porque es verdad, o sea, es tal cual. Por supuesto. Entonces, y como miembro de tu familia, tú quieres lo mejor para él en todas las circunstancias. Entonces, creo que es importante que los dueños, que el veterinario primero sea capaz de, porque no todos los veterinarios son iguales de sensibles, y no ves, como dice la compañera, no por maldad, entre comillas, no, porque no caes, porque tú te miras la enfermedad que tiene, cómo lo se resuelve, vamos a ver si lo operamos, si lo hacemos, no sé cuánto, y no te paras a pensar que es un animal, que es un animal que siente, que te está mirando, que te está hablando sin hablarte, que te está pidiendo ayuda, como... que te dice muchas cosas. Lo que hablábamos ella y yo hace un tiempo, que en las grandes clínicas, los grandes centros, se pierde un poco esa perspectiva. Dejas, como los grandes hospitales, ¿no? Dejas de ver al individuo y ves solamente la enfermedad y los números.
Y muchas veces necesita, en estos casos yo creo que es súper importante ver el individuo. Por supuesto. Porque además yo pasé hace poco por un trance con una clienta con la que he estado muy relacionada, y tuvimos que el perro llegó a su fin, y realmente era, o sea, yo lo pasé muy mal, pero estaba pasando peor porque era difícil explicárselo, porque no quería aceptarlo. Entonces tuvimos que alargarlo hasta que ella lo aceptó, y me lo dijo, y se lo dije, es que está sufriendo. Es que está sufriendo, es que ya no tiene solución. Claro. Hemos hecho todo lo que hemos podido y ahora vamos a hacer lo único que podemos hacer, es darle una buena muerte. Por supuesto. Y la verdad que he hablado con ella porque le he dicho que se apuntara a las jornadas porque le iban a venir muy bien. Porque todavía está en ese duelo, está en el periodo de, yo creo que no ha llegado ni al tercero, todavía no. Y claro, y necesita pasar por todas las fases para poder aceptar lo que ha pasado. Yo con el mío que me pasó, yo recuerdo que cuando pasó tuve que cambiar todo mi día a día. Yo salía, sacaba a mi perro, me iba a dar una vuelta, hacía no sé cuánto, compraba, venía, sacaba a mi perro, me juntaba con la gente con el grupo de... Y lo cambié entero. Todo. Me levanté una hora diferente, me fui al gimnasio, porque es que me tiré 3 meses sin hacer cocido. O sea, fíjate si no lo voy a entender, porque yo hacía cocido y el cartucho hacía... Se ponía delante de la puerta y decía, venga, que hoy me toca, algo me cae. Entonces, claro, y 3 meses que no pude hacer cocido, te lo juro, porque es que lo veía allí. Entonces, es que es uno más, es que es... Claro, es que es un dolor real. Eso a lo mejor no lo entiende quien no tiene. Una mascota puede decir, qué exageración, ¿no? Si es un animal, es uno más de la familia, y eso lo sabemos quienes lo tenemos y quienes hemos tenido que pasar por ese momento que lamentablemente pues llega a todas aquellas personas que tenemos mascota. ¿Es conveniente prepararse, por ejemplo, con otro cachorro? Es decir, estás viendo ya que llega el final de una mascota adulta, claro, una mascota adulta y que no tenga problemas, sino que veas ya que está llegando a una edad ya donde puede faltar y meter a un cachorro. ¿Cómo lo veis vosotras como profesionales? Yo depende de la persona. Hay personas, yo he tenido un cliente que tuvo un accidente, el perro, y la perrita se murió, y llevaba 1 año con ella, y al día siguiente tenía otra. Y a ella le vino genial. Y sin embargo yo no se lo hubiera aconsejado. Entonces yo creo que depende de la persona. Hay personas que lo necesitan, porque es lo que ella dice, te dan un amor incondicional. Entonces eso, ¿quién no lo quiere? Vamos a ver. Entonces hay personas que lo necesitan, y hay otras personas que el dolor es tan grande, como me pasó con otra clienta, que no, son incapaces. No pueden. Y a mí misma, o sea, a mí me dijeron, no sé, espérate, o sea, yo tengo que cubrir mi huequito primero, ¿sabes? Sanarlo. Y ahora después, como yo digo, ahora lo van a tener mis niños. Al final es mío, pero bueno. Entonces yo creo que hay que cubrir ese huequito. Entonces depende de la persona, es mi modo de verlo. Claro, el duelo hay que dolerlo, ¿no? De hecho, muchas veces pasa cuando se fallece un animal, y a mí me ha pasado, supongo que a ti también, que muchas familias nos dicen, he llorado más que por la muerte de mi padre, o he llorado más que... Y claro, muchas veces cuando muere el animal salen duelos no sanados del pasado, ¿no? Anteriores. Exacto, porque no eran las circunstancias, porque eras cabeza de familia, porque tenía a lo mejor un señor de 2 metros, se derrumba, ¿no? Y dice, y no lloró en todas las etapas anteriores. Entonces, estoy de acuerdo con Lucía, cada uno, la sabiduría interna te lleva hacia un sitio, ¿no? Lo que no me parece bien es las personas a lo mejor que cogen a otro animal de la misma raza, igual le ponen el mismo nombre y tenemos Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3, porque vas a entrar en comparación continuamente, y este nuevo animal es un ser que se merece su individualidad. Por supuesto, y con un carácter que puede ser completamente diferente y que se pueda esperar otras cosas, a lo mejor uno es muy calmado y el siguiente es nervioso, o al contrario. Exacto, entonces yo creo que ahí... mi experiencia, obvio, yo siempre no he tenido un animal, he tenido varios, entonces, claro, cuando hay varios, ese amor que tienes lo das a otro animal, y cuando fallece un animal, lo que pasa muchas veces es que ese amor que estabas dando, ¿dónde lo das? Claro. Entonces ahí, pues a lo mejor puedes ayudar a un vecino a sacar a su perro porque tiene problemas, o a lo mejor puedes entrar a colaborar en una protectora, y todo ese amor que tenía, focalizarlo a ayudar a otros animales o a otras personas, ¿no? ¿Para quién está pensado todo esto de lo que estamos hablando? Esta cumbre, ¿quién puede formar parte de ella? Has comentado que es gratuita, ¿quién puede? ¿Y para quién está pensado? ¿Para personas que ya le hayan pasado el duelo, que lo estén pasando, que lo vayan a pasar en breve? ¿Para quién?
Pues mira, para todo el mundo. Pues me encanta. Empecé el congreso con 20 ponentes sí. y tuve que cerrarlo con 40. O sea, tengo ahí 40 veterinarios, terapeutas, coach y psicólogos, sí. que lo que hacen es que tratan toda la última fase de los animales divididas en 3 pequeños grupos. Sí. El primero sería todos los cuidados paliativos, desde terapias más convencionales como una cirugía, sí. hasta terapias naturales o menos conocidas, muchísimas diferentes, incluyendo temas como la aceptación, el desapego, herramientas de acompañamiento, sí. ¿no? O sea, para la propia persona. Una fase central en la que hablamos de la muerte. Y esta parte te diría que es tan transversal que por eso se lo recomiendo a alguien que incluso no tiene animales. O sea, la idea original era para veterinarios sí. y hay dueños de animales, sí. pero ha ido surgiendo de tal manera pues que es como muy transversal. ¿no? Ha ido creciendo la idea. Exacto, porque muchas veces nuestro miedo a que se mueran nuestros animales de alguna manera refleja nuestro propio miedo a la muerte, porque si entendemos que la muerte es un fracaso, sí. no, la negamos y no queremos más. Sin embargo, otras culturas, otras disciplinas ven a la muerte como una fase más de la vida. Entonces, pues entrevisto a un monje budista, a una profesora de yoga, a don Manuel Zapata, que sí. es una eminencia en constelaciones familiares, en fin, a un montón de personas que lo que hacen es dar una visión desde otras culturas cómo ven la muerte. Sí. Y la última fase, que no menos importante, pues terapeutas, coaches y psicólogos hablan de cómo superar el duelo, desde diferentes técnicas, sí. Desde la meditación, desde el yoga, desde el mindfulness, desde la terapia psicológica, pues eso. Y, igual, ¿qué más da si es un animal el que ha fallecido o si es tu madre? Sí. O sea, al final el duelo es el mismo. Entonces, yo ahora mismo, después de haber hecho 39 entrevistas, menos sí. la mía, se la recomiendo a cualquier persona, porque si todos vamos a pasar por eso, sí. y nuestros seres queridos van a pasar por eso, qué mejor que estar preparados, ¿no? Por supuesto. Y si ya ha pasado, pues qué mejor que trabajarlo y sanarlo. Por supuesto. Yo lo recomiendo también a todo el mundo, ¿eh? Sí. Estoy apuntada, sí. y yo he estado viendo las primeras entrevistas y me han encantado. La verdad que magnífico, te deja las cosas, te hace pensar en cosas que no te habías planteado. Y te ofrece otra visión, o sea, no te encierres, sino que a lo mejor hay otra historia que tú no sí. habías visto y por la cual te vas a ayudar a salir de donde estás. Entonces, yo lo recomiendo a todo el mundo. A todo el mundo. Pues desde aquí lanzamos también esa invitación, que aprovechen ustedes y que formen parte de esta cumbre tan interesante. Se nos quedan temas en el tintero porque nos vamos ya de tiempo, por eso os voy a invitar a que vengáis en breve de nuevo, ¿vale? Que ayer cuando yo hablaba por teléfono con Lucía me comentaba cosas que yo decía, pero bueno, si yo como dueña de mi perrita no sé yo que existen estas terapias alternativas, acupuntura, estamos hablando, bueno, pues de otro nivel también de bienestar para ellos y me encantaría que volvieseis lo antes posible en cuanto podáis para hablar de todo esto porque me parece muy interesante y muy desconocido. Así que yo lanzo ahí la invitación, si la aceptáis, yo encantada. No, muchísimas gracias a ti por habernos invitado. Un placer. Y cuando quieras, sin problema. Un placer y además tenéis una dulzura que da gusto, de verdad, os lo digo. Muchísimas gracias porque, hombre, no es un tema agradable del que hablar y sin embargo ha dado gusto hablar con vosotras. Muchísimas gracias, Pilar, y gracias, Lucía, a ti también por acompañarnos.